Como ya he hablado, dentro del álgebra existen expresiones de variables conocidas como polinomios, es decir, algo como esto. Como bien vemos, esta es una función de grado 2, por el exponente del x al cuadrado, y esa es su forma más sencilla, es decir, no se puede simplificar más de lo que ya está. No se puede, por decir así, escribir de una manera más corta. Pero, ¿qué pasaría si tuviésemos esta expresión? Recordemos que un paréntesis es equivalente a multiplicar los términos. Podemos ver que lo que está dentro del paréntesis es un polinomio de segundo grado, y también vemos que no se puede simplificar más, pero viendo la función completa sabremos que en realidad es posible reescribir de otra forma esta expresión. Solo hace falta seguir la regla de distribución en la multiplicación de términos, es decir, multiplicar al término de afuera a cada uno de los términos de dentro. Pero ¿cómo se multiplican las variables? Pues es bastante sencillo. Cuando se obtenga una variable igual multiplicándose, es necesario conocer la ley de exponentes. Si tenemos el producto de dos mismas variables con un exponente n y m, respectivamente, gracias al álgebra es posible saber que sus exponentes se suman cuando hay una multiplicación de variables. Es decir, si tenemos que x al cuadrado más x al cubo se multiplican, el resultado será x elevado a la suma de los exponentes dados. Y lo que se hace puede demostrarse fácilmente. En vez de variables podemos escribir al número 2 en su lugar. Si elevamos al 2 al cuadrado y 2 al cubo, obtendremos lo siguiente. Y si vemos atentamente, el 2 aparece multiplicándose a sí mismo 5 veces, y eso puede escribirse como 2 elevada a la quinta potencia. Realizando la operación del exponente veremos que 2 elevado a la 5 es igual a 32, como se demostró anteriormente. Con esto hemos demostrado que en una multiplicación de variables iguales los exponentes se suman, y teniendo en cuenta lo demostrado podemos seguir con el ejercicio. Vemos que en cada término existe una multiplicación de la misma variable, y pues usamos nuestro conocimiento aprendido para sumar los exponentes de cada multiplicación. Recordemos que las x que no tengan exponente en realidad lo tienen, y es 1, ya que cualquier número elevado a la 1 es ella misma. Y finalmente nos queda la función simplificada. Si nos damos cuenta, estamos trabajando solamente con las variables, no hemos tocado en ningún momento a los coeficientes, es decir, a los números de cada término. Otro caso que se puede presentar es el siguiente. Digamos que tenemos una función g con variables t que tienen estos términos. Vemos que el exponente de la variable que no pertenece al polinomio principal es el menos 2. ¿Qué ocurre en esta ocasión? Pues en realidad no cambia mucho la situación. Podemos aplicar la misma regla de sumar los exponentes cuando las variables se multiplican. En este caso la variable es t, y al ser la suma y la resta indistintos podemos aplicar lo aprendido. Multiplicamos cada término del polinomio por la variable que se encuentra afuera. De ahí sumamos los exponentes de cada variable multiplicada y simplificamos. Pero antes podemos ver que uno de los términos tiene como exponente 0. En álgebra podemos expresarla de esta forma. Digamos que tenemos 3 elevado a 3 que multiplica a 3 elevado a menos 3. Antes de hacer algo debemos de recordar lo que hacíamos con las variables. Si teníamos la misma variable se podían sumar los exponentes. En este caso tenemos el mismo número como base, así que podemos sumar los exponentes sin problema. El álgebra nos dice que si tenemos cualquier número o variable elevado a 0, el resultado será siempre 1. Esto también implica una regla fundamental del álgebra, la cual dice que si se tiene un número o variable elevada a un exponente negativo, el resultado será su recíproco con el mismo exponente, pero en positivo. Apliquemos esto en el ejemplo usado. El recíproco de 3 elevado a menos 3 es 1 entre 3 elevado a la 3. Eso significa que si cualquier número o variable con exponente negativo pasará hacia abajo solo que con el exponente positivo cuando se tenga un exponente negativo. Al realizar la operación vemos que 3 elevado a la 3 es dividido por 3 elevado a la 3, y al ser el mismo número el resultado simplemente es 1. Regresando al problema y aplicando lo que hemos visto hace un momento, podemos seguir reescribiendo la función. De esta forma podemos obtener la forma más simplificada de este polinomio. Un ejemplo semejante al anterior es este. Si tenemos una función p de t y queremos simplificar sus términos hay que conocer lo siguiente. Las variables pueden desarrollarse y veremos que las t's pueden cancelarse. Si nos damos cuenta, solamente restamos el exponente del numerador con el exponente del denominador.
Eso quiere decir que cuando se tiene una división de dos números o variables iguales, es decir, con la misma base, se restarán los exponentes del numerador con el denominador. La siguiente regla de exponentes es muy fácil. Tan solo basta con reconocer que, si tenemos a dos términos multiplicándose o dividiéndose, todo elevado a un exponente, el exponente le afectará a ambos términos. Así de sencillo. Usemos como ejemplo la función k. Vemos que es una función de dos variables, y ambas son afectadas por el exponente 3. Y pues en una multiplicación es simplemente lo mismo. Si queremos simplificarla más, veremos que no es posible, ya que son diferentes variables. No se pueden sumar los exponentes en esta ocasión. Pero ¿qué pasa cuando las variables tienen un exponente dentro de un exponente? Pues primero podemos desarrollar y aplicar lo aprendido. Podemos emplear el exponente 2 hacia las dos variables dentro. De ahí se desarrollan ambos términos interiores. De ahí podemos seguir desarrollando los términos con el exponente externo. Finalmente vemos que las x se repiten 4 veces. Eso significa que las x pueden reescribirse como x elevada a la 4, ya que se multiplican a sí mismas 4 veces. Por otro lado, las y se repiten 10 veces, y podemos reescribirla como y elevada a la 10. Para facilitar mucho las cosas, podemos ver que lo que hicimos fue multiplicar el exponente interno de cada variable con el exponente externo respectivamente. Eso significa que, si tenemos una variable con un exponente todo elevado a otro exponente, será igual a que los exponentes se multipliquen. Una pregunta que algunos podrán hacerse es, ¿existe una forma en la que los exponentes se dividan en vez de que se multipliquen? Y la respuesta es sí. De hecho, la forma en la que podemos encontrar exponentes como fracciones son las raíces. Sabemos que la raíz es un operador inverso de la potencia. También sabemos que el operador inverso de la multiplicación es la división. Así que si tuviésemos a un número elevado al cuadrado, el inverso de la exponente sería un medio. Y gracias al álgebra sabemos que un exponente que tenga la forma de fracción se puede reescribir como raíz. Si tenemos que la función f de x cuenta con los siguientes términos, para simplificarlo solamente basta con sumar los exponentes, ya que tienen la misma base y no hay problema con sumar fracciones. La función está simplificada, ahora solo hay que seguir el formato de la raíz. Vemos que en este caso la m es 7 y la n es 3, solo habría que acomodarlo, y así tendríamos una raíz a partir de un exponente en forma de fracción. Los exponentes tienen mucha más profundidad, solamente abarqué los usos que tienen dentro de las funciones y polinomios, por lo que este sería el final de este video.